Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Ana Cristina Abedillo y el día de hoy te quiero platicar de un tema que la verdad me gusta mucho y se me hace súper interesante. ¿Por qué? Porque cuando yo lo entendí de esta manera se me hizo muy sencillo poder ver cuánto impactan nuestras acciones y cuánto impactan nuestros pensamientos en el mundo, en nosotros mismos, pero sobre todo en nuestro entorno y en cómo se materializa nuestra realidad. Este tema es Tabla de conciencia del doctor David Hawkins. No sé si alguna vez la hayas visto. Yo la verdad desconocía hasta que tuve contacto con coaching. Mira, te voy a acercar la tabla. Espero que se pueda ver bien. En esta tabla, este doctor separa todas las emociones o todos los sentimientos que están en falsedad y en ego y los sentimientos que están en verdad. La autora Alejandra Llamas, que ya te he platicado algunas veces de ella, es autora de varios libros. Habla acerca de vivir en verdad como un contexto de maestría. ¿Qué es esto? Pues vivir en valentía, en neutralidad, en buena voluntad, en aceptación, en entendimiento, amor, alegría, paz, iluminación. Y todas estas emociones tienen un nivel de frecuencia, que esto fue lo que hizo el doctor David Hawkins. Mira, si lo puedes ver ahí están. Son como las distintas emociones en las que podemos estar las personas. Y bueno, podemos ver claramente que nuestro estado de conciencia baja a un 20%. Aquí se puede ver que la emoción más baja es de un 20% y esta es una emoción que representa vergüenza. Cuando nosotros vivimos en creencias de hay algo mal en mí, debo cambiar algo, no soy suficiente, no merezco, estamos en la vibración más pequeñita o en lo más bajo que puede haber dentro de la tabla y en general en la vida. Entonces, ¿qué sería lo opuesto a este sentimiento? Bueno, aquí lo vemos, sería la iluminación. Cuando nosotros vivimos en una premisa de saber que somos uno con el universo, con la verdad, con la vibración, nuestra vibración está de un 700 a un 1000. Y sabes, lo interesante de esto es que cuando tú estás en este nivel de frecuencia, bueno, cómo se materializa tu mundo es totalmente diferente a vivir en vergüenza. Hay un abismo de diferencia. Si nosotros nos hablamos a nosotros mismos desde el poder y desde el amor, vivimos entonces en esa verdad y en ese contexto de maestría. Pero si nosotros todo el tiempo estamos atacándonos y vivimos con inseguridades, con miedo, en defensa, en ataque, en juicio, debemos entender que estamos en conversaciones de falsedad que pueden dañarnos muchísimo, pero asimismo estos pensamientos o estas conversaciones que tenemos a diario de este tipo podemos cuestionarlas. ¿Y qué pasa? Que al cuestionarlas podemos darle la vuelta al pensamiento y para esto existe una técnica muy interesante que es de la doctora también Byron Katie. Bueno, ella también nos habla de cómo podemos darle la vuelta a nuestros pensamientos y darnos cuenta que pues, son pensamientos que no nos sirven. Si nosotros nos encontramos, por ejemplo, aquí en la tabla, en exigencia, que es un 175, para abajo estamos en una actitud de destrucción propia y también de destrucción de nuestro exterior. Entonces sí hay una diferencia grande entre vivir en ego y falsedad y vivir en el amor, en la verdad. Muy pocos seres humanos llegan a vivir más allá del 600, que es la paz. Según este doctor, dice que una persona en paz tiene el poder de sanar 90,000 personas simplemente por el estado de conciencia que tiene y eleva su porcentaje en el colectivo. Eso se me hace sumamente interesante. Te pongo un ejemplo súper sencillo. Si tú vas al Oxxo, te atiende una cajera que está de muy buen humor y, bueno, deja tú el humor, que está en esta vibración, que está en valentía, que está en aceptación de su día, en alegría, en amor. ¿Qué va a pasar? Que te atiende y entonces tú vas a querer regresar con esa misma cajera, vas a tener ya como este sentimiento de, ay, me gusta que me atienda ella. ¿Y qué pasa? Que cuando tú te sientes bien con alguien, también entonces tú te empiezas a sentir bien y tú también puedes entonces ese sentir bien hacerlo con alguien más y se vuelve una cadena muy grande y es ahí donde se puede entender de alguna manera esta como
este número, ¿no? De sanar a 90,000 personas, porque entonces, ¿qué pasa? Que esta persona que fue atendida por esta cajera y también fue como conectada, ¿no? Se conectó con el amor de esta chava, pues entonces llega con sus hijos y también se siente contenta, también está en una postura de aceptación, de ayuda, de colaboración, y también va a hacer lo propio. Es bien importante que veamos cómo una persona sana a más personas. Eso es un hecho. Y bueno, te voy a hablar acerca de los niveles verdaderos en la tabla de conciencia. ¿Qué es vivir en valentía? Bueno, vivir en valentía es saber que podemos con lo que la vida nos trae y que nos podemos hacer responsables de esas cosas que vivimos, y también de la relación que tenemos con otro y de las situaciones que se presentan. Es amar lo que es, ¿no? Esta frase me gusta mucho y la repito bastante, porque es simplemente amar y aceptar las cosas tal cual son. Aceptar es el primer paso para poder agradecer, porque cuando aceptas te das cuenta que así tiene que ser el momento, que así como lo vives es perfecto, y te das cuenta de todas las bondades que hay. Entonces te pones en una postura de agradecer, y esta postura nos aleja de opiniones y además nos ayuda, nos hace, o sí, nos invita a amar las cosas como son y conectarnos con la vida. La buena voluntad nos invita a tener una actitud necesaria para transformar todo desde la contribución, ¿no? El yo quiero aportar a este mundo, esa es la buena voluntad, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo porque todo esto funcione mejor? Esa es la buena voluntad. La resolución, conocemos que para que exista un conflicto se ocupan dos personas, y para que haya claridad, fíjate, esto está bien padre, porque para que exista un conflicto se necesitan dos, pero para que haya claridad en una relación se necesita una sola persona, y con que una viva en ello se puede vivir en resolución y en claridad. Esto es súper interesante. Cuando mucha gente llega de repente a terapia y entonces plantea el problema es que mi pareja tiene un carácter súper difícil, o mi pareja no quiere, me dice que él así es y que no piensa cambiar. Entonces, ¿de qué sirve que yo venga aquí si yo no puedo, o sea, si voy a llegar y va a seguir siendo como lo mismo, aunque yo piense diferente? Pero no, la realidad es que esto es como un efecto dominó en donde se mueve una pieza y se mueven todas. Entonces, sí sucede. Con que una persona viva en claridad, con que una persona tenga como eso. Y también, ¿sabes qué? Es suficiente. Y también se me hace muy interesante, porque cuando una de las dos personas vive en esta claridad, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un problema con alguien, lo primero que hacemos es responsabilizar al otro. Te das cuenta que esto es un mecanismo de defensa que todos, o muchas veces, todos hemos aplicado, y todos hemos estado envueltos en una situación en donde tú responsabilizas al otro por lo que tú, incluso hasta por lo que tú contestaste. Bueno, de entrada eso sería como muy difícil de culpar, pero lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Que cuando lo entiendes desde este lugar, cuando tú entiendes que si una persona está en claridad ya no podría haber un conflicto, te quitas como de la responsabilidad, o dejas de echarle la culpa a los demás porque tú eres así, o a mí me cae mal porque esta persona hace cosas que no debería de hacer. Si esa persona estuviera en claridad, no tendría por qué tener un conflicto con esta otra persona. Sí, espero que esto sea claro, porque esto es muy interesante, porque también te quita de la responsabilidad de cargar con los sentimientos de los demás y decir, bueno, esto es algo que, sea lo que sea, tiene que resolver esta persona, porque la persona que tiene el conflicto es esta persona, no la tienes tú, y viceversa, ¿no? También cuando tú quieres culpar a alguien, ya no tienes elementos para poder responsabilizar, que es como lo llamamos, responsabilizar a nadie más. Y bueno, la paz, te platico de la paz. Aquí es donde se termina y se funde todo conflicto, ya sea en esta dimensión o en un plano más allá de lo físico. Todas las relaciones cesan en la paz. Esto me encanta, porque cuando tú aquí puedes decir, tú tú puedes elegir, ¿no? En dónde quieres vivir, en valentía, en neutralidad, en buena voluntad, en entendimiento, en amor, en alegría, paz, iluminación. Tú lo puedes elegir. Y en el momento en el que tú lo eliges, que eso también ya lo he dicho en algunos videos, en el momento en el que tú lo eliges, puedes decir, ¿sabes? No solamente eliges vivir en la paz, también eliges qué batallas y a qué guerras te metes. ¿Por qué? Porque cuando tú decides vivir en esta postura, hay muchas cosas que vas a dejar
y en qué camino te quieres mover, ¿no? En el camino de la verdad, en el camino del amor y dejar el ego al lado. Esto también es muy importante que lo entiendas, porque si tú te atreves a vivir en la paz, vas a poder dejar atrás todo lo que te ha lastimado, todo lo que a veces te hace enojar, vas a poder dejarlo, porque te vas a dar cuenta que tú estás más allá de esos sentimientos, de esas emociones, de esas creencias, de todo lo que has llevado arrastrando. No somos nuestros pensamientos. Y bueno, finalmente la iluminación. La iluminación es saber que tú eres la divinidad, que tú eres la unión con todo, que todos estamos conectados, que vives entregado a este momento. Eso también es muy importante, que hoy como es, así tiene que ser, es perfecto, estás en el lugar en donde tienes que estar y punto. Y que amar y confiar son los grandes propósitos de la vida. En el momento en el que tú te entregas a confiar en el universo, en lo que vives, en ese momento se transforma todo, porque dejas de vivir entonces en el miedo y dejas de creer que alguien te puede hacer daño, que puedes perder. Por ejemplo, en este momento es interesante porque dejas de pensar que puedes perder. No, aquí no hay nada que perder. Es como este tema de el poder y la fuerza. ¿Qué diferencia hay entre el poder y la fuerza? Bueno, que el poder viene de adentro, viene de, no lucha contra nada, simplemente surge, existe. Y en cambio la fuerza es una oposición ante otra fuerza. Sí, soy clara en esto. Es bien interesante porque cuando tú vives en poder, no estás luchando contra nada, simplemente estás dejando que se manifieste todo lo que ya existe dentro de ti. Y también algo importante es que cuando nosotros entendemos que somos la divinidad, pero que también los demás son la divinidad, y lo puedes ver desde diferentes religiones. Por te pongo un ejemplo: si tú crees en Dios, es saber que en ti está Dios y en los demás también está Dios. Por lo tanto, cuando Dios está en ellos, Dios está en ti, todos somos Dios y somos parte de Dios, ¿no? Igual también en otras religiones o en otras filosofías espirituales también, ¿no? Dicen que cuando pensar que él podría ser en otra vida fue tu padre o pudo haber sido tu padre, o que tú pudiste haber sido cualquier otra hombre, mujer, cualquiera, entonces entiendes que pues podrías estarle faltando el respeto cuando vas enojado en el tráfico y a lo mejor le dices una grosería a alguien más porque se te mete. Podrías entender que tal vez en alguna otra vida fue tu padre y entonces dejarías de faltarle el respeto, porque entonces entenderías que también es parte de ti, ¿no? A mí me gusta mucho más pensar que, sí me gusta y tengo una convicción en creer que dentro de ti está Dios, dentro de mí está Dios, y por lo tanto cuando yo falto a mí, falto a ti, falto a Dios. ¿Por qué? Porque todos somos parte de esa unidad, ¿sale? Entonces, ahora sí que cada quien pues de acuerdo al camino que siga, pero es entender que eso es la iluminación y que todos en ciertos momentos de nuestra vida estamos iluminados, todos podemos llegar a la iluminación, es algo a lo que todos tenemos acceso y existen formas de vivir en esto. Sí, y lo primero es empezar a estar conscientes de que podemos hacerlo. Te agradezco mucho y voy a poner la fotografía también de la tabla para que sea mucho más claro y entiendan a qué nos referimos con esta tabla de verdad, que la verdad a mí me ha servido muchísimo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.